Vamos a hablar de diarrea aguda grave o gastroenteritis también aguda grave. Es la otra manera que como se le conoce al tema. En estos puntos de importancia, la gastroenteritis es una patología de diagnóstico fundamentalmente clínico. Usualmente no amerita estudios de laboratorio y el tratamiento es a base de hidratación oral, con los planes de alimentación que se conocen como A, B y C. Los antibióticos están en pocas ocasiones indicados o pocas ocasiones tienen utilidad en los cuadros que son pues benignos y van a estar en función de la edad, a menor edad o grupos de grande edad como los abuelitos son quienes van a beneficiarse más del antibiótico. Pacientes con inmunosupresión, como sean enfermedades, deficiencias inmunológicas, lupus eritematoso sistémicos, pacientes oncológicos, pacientes con neutropenia y fiebre o aquellos con VIH o cuando hay un estado clínico grave de choque donde debemos abordar la etiología bacteriana. La gastroenteritis es una causa importante de morbilidad, lo cual se refiere a múltiples eventos a través del año de enfermedades, múltiples causas de atención a los servicios de urgencias y de mortalidad en países en vías de desarrollo. Se estima que en el año 2003 murieron más de 1.87 millones de niños menores de 5 años y 8 de cada 10 muertes fue en personas menores de 2 años. A partir de años 2000 es la primera causa de mortalidad en México de la edad de 1 a 4 años y es la cuarta causa de función en menos de un año, lo cual nos da una idea de su magnitud. Bueno, ¿cómo sabemos cómo definimos un cuadro de diarrea? Existen diversas definiciones. Tenemos la de la Academia Americana de Pediatría, Organización Mundial de la Salud, las normas oficiales mexicanas y contamos también con las de la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica. Para el caso de la Academia Americana de Pediatría, la diarrea es todo proceso pues, de evacuaciones líquidas de instalación rápida con o sin síntomas acompañantes, que pueden ser fiebre, náusea, dolor o algún estado de malestar. Para la Organización Mundial de la Salud es la eliminación de heces líquidas o menor consistencia en más de 3 ocasiones en 12 horas, o una sola evacuación con moco o sangre y no debe durar más de 2 semanas. Para la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica es más sencilla la definición, es solamente un aumento en el número de evacuaciones normales para esa persona y mayor número de frecuencia también acompañada por síntomas de fiebre o vómito o disminución de su consistencia. Y para las guías de la práctica clínica aquí en México, lo más común o como lo definimos es que tenga más de 3 evacuaciones, que sean líquidas y lo que la hace muy característica es que adopten la forma del recipiente que la contiene. Pues al ser líquidas van a tomar la forma de la taza del baño, del frasco para recolección de muestra o en lo que se haya realizado la evacuación, ya sea el pañal de un bebé. Por su duración es aguda cuando dura menos de 2 semanas y es pues crónica cuando dura más de 14 días. Como factores de riesgo tenemos pues el nivel socioeconómico bajo, cuando este conlleve deficiencia de la higiene personal, el lavado de manos antes de comer o después de ir al baño. Casos de desnutrición, quienes no pertenecen a una zona endémica, viajar a un lugar con altas tasas de diarrea o de procesos intestinales lo expone a nuevos patógenos y por ello que se pueda enfermar. La contaminación de alimentos o de agua, la automedicación y la ingesta de alimentos mal preparados también van a producir mayor riesgo de padecer un cuadro de gastroenteritis y el hacinamiento en aquellas personas que viven en guarderías, están hospitalizados, quienes van a campamentos o están en convivencia estrecha con diversas personas en una misma área de dormir también puede ocasionarles riesgo de padecer estos problemas. En cuanto a su etiología, pues podemos separarla de origen por virus, por bacterias o parásitos. Aquí subrayamos en negrita lo más común. Para el caso de los virus, sobresale el rotavirus. En los casos de las bacterias, Salmonella y Campylobacter, E. coli son los más comunes y por parásitos, Giardia lambda o alguna amibiasis. Por sus características clínicas y epidemiológicas, habíamos comentado que usualmente no se ocupan estudios de laboratorio. Entonces podemos mencionar que por grupo de edad, en menores mientras más pequeñitos, es más común que se trate de un cuadro viral. Suele acompañarse de un estado general conservado. Es un indicio, inician de manera progresiva con pocas evacuaciones que van aumentando en el transcurso de los días. Puede haber vómito, fiebre, dolor abdominal y las heces son menos frecuentes o con volumen, poco volumen.
salvo en el caso de los rotavirus, donde es muy característico el color amarillento de las secreciones, las cuales pueden ser una cantidad tal que producen deshidratación. Predominan durante los meses de invierno y se da más en quienes asisten a guarderías, por el factor de hacinamiento que se ha mencionado antes. Sin hacer un estudio de laboratorio, los cuadros bacterianos se dan más en mayores de 3 años de edad, se sienten un poco más mal que quien tiene un cuadro viral, son de inicio más brusco, posiblemente por intoxicación o ingesta de alimentos, por lo que puede ocurrir después de comer, a las horas o al día siguiente el inicio de los síntomas con vómitos, fiebre y evacuaciones constantes. Suelen ser evacuaciones numerosas y con sensación de tenesmo o de pujo. Predominan durante el periodo de primavera o verano, ya que el calor va a hacer que los alimentos pues, se descompongan más fácilmente, y usualmente hay sospecha de intoxicación alimentaria. 2 o 3 personas que comieron en el mismo sitio presentan los síntomas. Llama mucho la atención cuando alguien evacúa sangre. Entonces, alguien con evacuaciones sanguinolentas, dependiendo si se acompañan de síntomas febriles o sin fiebre, podemos sospechar de diferentes etiologías. En el caso de diarrea con sangre y fiebre, podemos pensar que es bacteriano o viral, puede tener una amibiasis, una enterocolitis, síndrome urémico hemolítico o alguna lesión de la pared intestinal que está produciendo esa vacilación y sangrado. En los casos de diarrea sin evacuaciones con sangre y fiebre, pues volvemos a las etiologías bacterianas virales que pueden ser autolimitadas o problemas de infecciones sistémicas. Niños pequeños bien podrían tener un cuadro viral de resfriado o de infección de vías urinarias y presentar también evacuaciones disminuidas de consistencia sin que el foco primario sea la diarrea. En el caso en que no se presente fiebre y presentamos evacuaciones con sangre, pues habrá que sospechar de ingesta de fármacos. Podemos pensar también que contamos con un caso de sangrado tubo digestivo alto o sangrado tubo digestivo bajo, si hay antecedentes de úlcera péptica, en pequeñitos con un intenso llanto y dolor cólico y con evacuación de sangre, se puede buscar intencionalmente la invaginación intestinal mediante el signo de la morcilla al palpar abdomen y el tacto rectal. Y en los casos sin fiebre y diarrea, pues sin sangrado también, podemos pensar por una alergia a medicamentos, a una intolerancia al alimento o efectos sobre la flora habitual intestinal que tendrán el uso de antibióticos por otras infecciones previas. Pruebas diagnósticas, habíamos mencionado que la mayoría se autolimita, van a ser cuadros que van a durar menos de 2 semanas y solo con hidratación va a ser suficiente. Quien requiera hospitalizarse, tenga un evento de choque, una evolución de más de 2 semanas, o sea, alguien con factor de riesgo por inmunocompromiso, habíamos mencionado pacientes oncológicos o con enfermedades de reumatología o algún tipo de VIH-Sida, pues debemos realizar estudio de procesos parasitarios. El coprocultivo sería el estudio de elección en estos casos, pero se da más indicado en casos de hospitalización, de diarrea con un agente invasivo del intestino, una diarrea muy grave, ya hemos mencionado inmunodeficiencia, la duración mayor de la habitual, o en casos donde tengamos brotes o epidemias a nivel local o nacional. ¿Cuáles son nuestros criterios para hospitalizar o para decir que alguien tiene una diarrea grave? Pues volvemos a la enfermedad de base. La edad menor de 3 meses, la intolerancia a la vía oral. Si alguien está vomitando constantemente, pues no puede ingerir los medicamentos que lo van a ayudar a tratar su cuadro de gastroenteritis y va a cursar con deshidratación. En aquellos casos de distosia social que vienen siendo abandono, si son personas adultos mayores, pues no pueden cuidarse a sí mismos, o en el caso de los pacientes pediátricos, si los padres no dan el medicamento o no, o son también padres jóvenes, adolescentes o en edad de 12 años, 14 años, en los casos de las madres de esa edad, pues tampoco están en condiciones de cuidar a otra persona, ya que no tienen la madurez suficiente. En estos casos también se indica la hospitalización. En los cuadros de deshidratación grave, trastornos de electrolitos y, como hemos mencionado, pues obviamente alguien con un caso de choque séptico. O en el fracaso de la hidratación oral, cuando ya se inició un plan de hidratación que se corrobora por nosotros que no fue exitoso. El tratamiento, pues a base de hidratación oral, de soporte de alimentación temprana, tratamiento de molestias como dolor o fiebre y el vómito, y en los casos de algunas infecciones bacterianas o microbianas, dar tratamiento pues específico. Para la hidratación oral contamos con diferentes sustancias. Tenemos sueros de origen comercial, el suero de la Organización Mundial de la Salud, que el primero con el que contábamos
tiene una composición que intentaron hacer similar a la constitución del plasma, con osmolaridad, con los electrolitos necesarios para hidratarnos. Contamos con sodio, potasio, cloro, glucosa y nos da una osmolaridad de 310 miliosmoles. Posteriormente se modificó la fórmula en 2002, también para su uso comercial, de 245 miliosmoles. Entonces veríamos que estas sustancias tienen las condiciones adecuadas para lograr la hidratación. No así que en toma refrescos de cola, bebidas energéticas o para uso deportivo, tienen diferentes cantidades de glucosa o menores cantidades de electrolitos que no van a ayudar a rehidratar a una persona con cuadro de gastroenteritis. En el caso de que se documentó por cultivo, por sospecha epidemiológica o algún aislamiento, infección por shigellosis, salmonella, E. coli, pues estaríamos empezando con los antibióticos, principalmente en los adultos ciprofloxacino o trimetoprim, y en pacientes más pequeños será trimetoprim o ampicilina, el medicamento que utilizaremos. Cuando se cuenta con infección por parásitos o por amibiasis, podremos hacer empleo del metronidazol, del albendazol o algún otro medicamento de este grupo. Bueno, aquí nada más abundamos en el caso de diferentes tipos de antibióticos. Para Shigella, lo que podemos tomar en cuenta que trimetoprim es útil para shigellosis, es útil para diferentes tipos de E. coli, para aeromonas, en estos casos de shigellosis, salmonella, o donde no tenemos un estudio diagnóstico, pero hay la necesidad de un antibiótico, podríamos decir que trimetoprim es un fármaco útil en la mayoría de los casos, de manera empírica. Aquí podemos ver también que para casos de parásitos como isosporas o ciclospora, nuevamente el trimetoprim viene siendo bastante útil. Ahora, ¿qué hacemos en la valoración de un paciente con cuadro de gastroenteritis? Pues primeramente tenemos un paciente con un cuadro diarreico. Vamos a ver cómo es su aspecto general, si se ve hidratado, si se ve que puede tolerar la vía oral, sus signos vitales están estables, podamos dar tratamiento con hidratación oral. Habíamos mencionado las sustancias que son factibles de utilizar, como el suero de hidratación de la OMS, o aquí conocido como vida suero oral o electrolitos orales. Si el estado de hidratación es bueno, puede ir a su casa y continuar el tratamiento, que son hidratación con tomas frecuentes y después de cada evacuación, y alimentación al gusto de cada persona, libre demanda. En los casos de una deshidratación moderada, que se va a caracterizar por signos y síntomas de deshidratación como ojos hundidos, un poco de mucosa seca, disminución de la diuresis, en solamente 2 signos o 3 signos, podemos utilizar un plan B de hidratación, en el cual se plantea, de acuerdo al grado de deshidratación o al peso, se plantea qué cantidad de líquido debemos de ingerir. Cuando ya se mejoró, pasamos nuevamente al plan de hidratación y al alta, y si no mejora porque hay vómito persistente o progresó a trastornos de electrolitos o situaciones de choque, pues se va a requerir de hospitalización. Una vez hospitalizado, debemos descartar complicaciones como trastornos de electrolitos, principalmente cloro, sodio y potasio. Puede haber también problema de calcio y magnesio, distensión del abdomen o un problema de abdomen agudo, que pueda requerir de tratamiento quirúrgico, o en el de distensión de abdomen por hilo, descompresión abdominal mediante colocación de sonda. Bueno, los signos y síntomas de deshidratación, en un caso leve, pues se ve con buen aspecto la persona, sus extremidades están tibias, sus tonos musculares, sus ojos tienen lágrimas, sus mucosas se ven hidratadas, su piel no se ve seca, pero tiene aumento de las deposiciones de las evacuaciones que son líquidas y menor ingesta de agua, de electrolitos, y existe la posibilidad de deshidratarse. En esta persona pues se da un plan ambulatorio. Quien tiene algunos datos de deshidratación, pasamos a lo que es la deshidratación moderada. De estas, los que están enumerados en color rojo tienen riesgo de procesar una deshidratación más grave. Si se ve con mal estado general, se ve con sueño, se le estimula, se le toca y no reacciona adecuadamente, o están lentos su manera de despertar, sus ojos son hundidos, su corazón está latiendo muy rápido, o hay disminución de la hidratación y de la urgencia de la piel, pues estos casos tienen riesgo de progresar algo más grave. Y ya el rango más grave de deshidratación será aquella persona o paciente con alteración del estado de conciencia, que está muy dormido, está en estado de coma, su piel es muy pálida, tiene datos de choque, llenado capilar lento o hipotensión, que requiere un tratamiento más agresivo.
Podemos decir también que los casos con deshidratación leve hay un déficit del 5% máximo de líquido corporal que lo perdió mediante vómito, mediante evacuaciones líquidas o no se hidrató lo suficiente. En la deshidratación moderada hay falta de un 5 a un 10% de líquido en el cuerpo y en la deshidratación grave tenemos mayor del 10% de déficit de líquidos. Cada uno se va a acompañar pues de síntomas que progresan. Tenemos otra manera de evaluar los estados de deshidratación mediante la composición de la osmolaridad plasmática, como una deshidratación isotónica cuando el sodio sérico es normal y la osmolaridad es normal. Esta es la más común, 80% de las veces. Esto es más común porque si alguien presenta diarrea, empieza a tomar suero y está ingiriendo las cantidades necesarias de electrolitos, de glucosa, sodio y potasio que hemos mencionado. Entonces, si bien le falta agua a su cuerpo, le falta líquido, mantiene los electrolitos en nivel normal y no le causa mayor problema. En las deshidrataciones hipotónicas se van a dar en aquellas personas que siguen con un cuadro diarreico, pero en vez de tomar sustancias de hidratación oral recomendadas, están ingiriendo solamente agua, o mamás que dan a sus niños leche rebajada la cantidad de polvo con mayor diluyente para que rinda más su latita de leche. Estas personas van a deshidratarse, menor cantidad de electrolitos y puede haber trastornos de ilios, de hiponatremia, puede haber convulsiones, cuestiones relacionadas a electrolitos anormales en la sangre. Las deshidrataciones hipertónicas sería el caso de donde también se hidraten con soluciones o con bebidas energéticas, con bebidas de uso deportivo, o que por el contrario se dé mucha cantidad de polvo de la fórmula láctea y poca agua. Esto es de lo menos común que hay. También puede haber problemas neurológicos, puede haber fiebre, mucha sed, convulsiones y pues disminución de la uresis debido a que hay deshidratación. Volvemos al plan de hidratación. Vamos a evaluar al paciente para saber si amerita un manejo en casa solamente con medicamentos para fiebre, dolor, vómito y su alimentación normal. Un plan B, si tenemos datos de deshidratación como los ojos hundidos, los ojos sin lágrimas, la boca seca, pero aún hay a la exploración del abdomen está blando, con peristalsis y en condiciones de tolerar la hidratación oral, hay que hidratar a esta persona en las siguientes 4 horas y volverlo a revisar. Si en 4 horas recuperó ese 5% que le faltaba de líquido, podemos enviarlo a domicilio. Y un plan C, si del plan B hubo fracaso por persistencia de vómitos, por deterioro del estado general o llegó en franco estado de choque, pues debemos iniciar la hidratación mediante soluciones endovenosas. Un poquito más del plan B es 100 mililitros por el kilo que pesa una persona o por el kilo de paciente y se va a repartir en 4 horas. Parece muy difícil tomar, pues si yo peso 70 kilos, tomar 7 litros de soluciones parece muy complicado. Entonces lo que se hace en estos casos es que somos un poco más tolerables. Vamos a repartir, si pesa 10 kilos una persona, 1 litro en 4 tomas y cada media hora debemos estar tomando una tacita a cucharadas. Ayuda a reponer la deshidratación de hasta un 8% y aquí vamos a ver cómo cada 30 minutos debemos dar cucharadas o jeringas de soluciones orales. Una vez que iniciamos un plan de hidratación B, es conveniente, es útil llevar control en una de estas hojas. Aquí podemos subrayar al inicio los síntomas que tiene, palomearlos como se empezó el plan de hidratación. Por ejemplo, pone que está irritable, letárgico, que sus ojos eran hundidos y que estaba con taquicardia. Para posteriormente empezar el plan a la media hora o a la hora, volver a revalorar y ver si estos síntomas revirtieron. En el caso de que haya progresión de los mismos, pues vamos a poder identificar rápidamente si debemos pasar a un plan de hidratación endovenoso. Aquí tenemos un algoritmo que nos puede ser útil también en el paciente con gastroenteritis, sin deshidratación, con deshidratación o con estado de choque. En el caso de que no está deshidratado, pues vamos a dar tratamiento pues en casa con medidas de sostén. En el caso que la deshidratación sea leve a moderada, intentaremos la hidratación durante las siguientes 4 horas. Pasa el tiempo, se revalora si puede ir a su domicilio, si vuelve a hidratarse en 4 horas más o si requerimos hospitalización. Y en los casos de estado de choque, pues ya vamos a usar la hidratación endovenosa, que podemos utilizar el plan C de hidratación de la OMS o se puede también realizar la reanimación de acuerdo a las guías para manejo de choque, con cargas a 20 mililitros por kilo y
después soluciones a los requerimientos. Todo ello, de acuerdo a la evolución, pues se va a evaluar, mandar a casa, hospitalizar o mantener en vigilancia. Bueno, esto sería todo en cuanto al manejo de la diarrea grave, de diarrea aguda grave o gastroenteritis, y espero les haya sido útil el tema.